Bueno, muy buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes y no sé cuándo me van a escuchar ustedes, pero en fin, bienvenidos a todos a este video. Quiero en primer término agradecer como siempre a Daniel y a Lilian por el esfuerzo que hacen en conectarnos anualmente en esta patriada, de poder compartir experiencias de la mediación que nos hacen crecer sistemáticamente. Bueno, en esta oportunidad yo quiero conversar con ustedes un tema que para mí es muy de actualidad y muy preocupante. Y es un tema que dirijo tanto a los docentes como a las entidades formadoras, como a personas que se forman o ejercen la mediación, porque es algo que está íntimamente emparentado con aquellos valores que nosotros eh, pensamos que transmitimos a través de nuestro trabajo. La función del mediador es una función absolutamente importante y necesita que nosotros, que somos los sujetos activos de esa campaña, ¿no es cierto?, tengamos claro, en primer lugar, quiénes somos, eh, que podamos haber descubierto al otro con quien dialogamos y además que sepamos descubrir los valores que permiten desarrollar una convivencia justa y en paz, pues a esto nos lleva la mediación. Estas preocupaciones deben estar presentes entonces, como les decía, en la etapa de formación, pero también en el ejercicio de la función mediadora, dado que esta es una tarea absolutamente educativa. Por eso queremos despertar la inquietud de quienes trabajan en cualquier ámbito de la mediación para que puedan transformarse en militantes de una batalla cultural, digo bien, una batalla cultural que instale como premisas la solidaridad, el respeto por las diferencias y la justicia de las relaciones. Es decir, que puedan convertirse en verdaderos creadores de sentido, contrarrestando la anomia y la soledad actuales. Me adelanto a aclarar que no me gusta el término batalla cultural, porque los que trabajamos por la construcción de la paz tenemos que ser muy cuidadosos de los términos que utilizamos también. Pero ocurre que esta denominación que nos hace pensar en una guerra o en una lucha es una expresión que se utiliza en el ámbito científico, en el ámbito político y también en el vocabulario cotidiano. Y entonces, como necesitamos saber de qué estamos hablando, tenemos que nombrarla. Y tenemos que nombrarla como la nombra todo el mundo para saber que estamos hablando de lo mismo, obviamente. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de batalla cultural? La batalla cultural es el esfuerzo que se desarrolla desde distintos espectros, tanto el político como social, económico, para crear una conciencia hegemónica sobre aquello que debe considerarse que está bien o está mal, sobre lo justo o lo injusto en una determinada sociedad. Básicamente, la batalla cultural se da en el mundo en dos sentidos antitéticos, que esto es lo que quiero presentarles a ustedes. Por un lado, un sentido que pretende hegemonizar como valor el individualismo, el egoísmo, el rechazo o descarte de que piensa diferente o es distinto, el sálvese quien pueda. El otro sentido es el que hace esfuerzos por hegemonizar el respeto de todo ser humano, cualquiera sea su situación, es decir, el respeto por las ideas ajenas, que prioriza el diálogo y el desarrollo de la autoestima, que reconoce los derechos humanos que responden a cada cual por el solo hecho de ser personas, sin ningún tipo de restricciones, que estimula el trabajo conjunto aún desde la diversidad, que es capaz de establecer vínculos transversales para mejorar la convivencia, acogiendo sin discriminar. Desde mi punto de vista,
en la Argentina, y digo en Argentina porque sé que pasa más o menos en todo el mundo, pero me gusta hablar del lugar donde vivo y conozco. La batalla cultural actual apunta a instalar valores que, a mi criterio, se contraponen con aquellos que estudiamos y proclamamos desde la mediación. Por eso es que estoy presentando esta reflexión. Fíjense ustedes que el desarrollo exacerbado del individualismo, que ignora al otro y compite sin piedad, la imposición de la meritocracia que hace creer que cada ser humano se basta a sí mismo y no necesita de los demás, la imposición de un criterio consumista a ultranza a través del cual se impone el tener sobre el ser, la desnaturalización del concepto de igualdad sin tener en cuenta las diferencias entre los seres humanos, la violencia y la difamación como forma de respuesta a quien piensa diferente, instaurando el odio como forma habitual de la relación. Son estos algunos de los aspectos que entendemos se contraponen con los valores instaurados por la mediación. Ante este panorama, para poder convertirnos los mediadores en verdaderos creadores de sentido, como decíamos al principio, es necesario que agotemos ciertas etapas. La primera etapa, conocernos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos y autoestimarnos en ese descubrimiento. La segunda, conocer al otro, descubriendo que el otro nos constituye y que es digno de respeto y consideración, al igual que lo somos nosotros mismos. Y tercero, saber para qué hacemos lo que hacemos, para qué enseñamos mediación, para qué ejercemos la mediación, otorgándole sentido a eso que hacemos. Por esto es urgente que los docentes nos descubramos a nosotros mismos y colaboremos para que quienes se forman en mediación hagan lo propio. De lo contrario, continuaremos reproduciendo aquellas ideas que creemos propias y, como decía Heidegger, no son más que la repetición de formatos previos en los cuales estamos insertos y hemos incorporado, creyéndonos al mismo tiempo que somos seres libres y autónomos. No caigamos en esa trampa. Si lo pensamos con sinceridad, a ver, reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos pensado como se piensa? ¿Cuántas veces hemos sentido como se siente? ¿Y cuántas veces hemos deseado lo que se desea? ¿Cuántas veces habremos dicho es lo que se hace? Ojo con esto entonces. Tengamos las antenas abiertas y alertas. Recordemos la historia de aquel árbol que se sentía muy decaído y envidioso porque todos los árboles que lo rodeaban daban frutos y él no. Hasta que un día, viéndolo muy triste, apareció un búho y le aconsejó que mirara en su interior. Y tanto por mirar en su interior, el árbol descubrió que era un hermoso roble que daba sombra a todo aquel que lo necesitaba y que acogía a los pájaros. Claro que el problema de conocerse a sí mismo no es solamente un problema de autoestima. No, 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 no. Involucra también un conocimiento del ser humano como integridad. Y en ese conocimiento del ser humano como integridad, vemos que mantenemos relaciones necesarias, no solo con nosotros mismos, sino también con la naturaleza, con los otros seres humanos y con el absoluto. Entonces, profundizar en esta realidad nos lleva inexorablemente a descubrir que es en el mundo circundante donde se produce la subjetividad. Es decir, el ser humano se convierte en sujeto gracias a su encuentro con el otro semejante. Y por supuesto que es muy importante distinguir cómo nos colocamos
respecto de nuestro interlocutor en ese encuentro. El verdadero encuentro con el otro acontece en el cara a cara. En esa experiencia de proximidad acontece el reconocimiento del otro como igual, de modo que el otro es precisamente la categoría filosófica que permite explicar la relación del cara a cara como la primera experiencia ético-dialógica. Y fíjense qué relevante que es esto para la mediación, pues se nos abre una posibilidad al encuentro dialógico que dista mucho de ser la de rechazo, como nos propone la conciencia hegemónica que se pretende imponernos. Es Levinas quien introduce la idea de la alteridad, que surge de la constatación de que existe una otredad radical, que nos separa de esa lógica de ser mero individuo que solo ve su relación consigo mismo como si solo nos pudiéramos mirar el ombligo. Levinas nos ayuda a comprender que somos con el otro, porque el otro nos constituye. Somos con el otro porque el otro nos constituye. La alteridad se manifiesta como infinitud. ¿Por qué? Por como totalidad, cuyos límites resultan inaprehensibles. No podemos aprehender al otro en su total realidad. Sin embargo, aspiramos a alcanzarlo. Una dimensión evidente del ser humano es aquella que lo empuja a la trascendencia, es decir, a salir fuera de sí para alcanzar aquello que siempre se le va corriendo, como se nos corre el horizonte. El hombre es finito, sí, pero sin embargo, una sed de infinito lo constituye. Es el otro quien nos abre esa dimensión, pues él mismo se presenta a nuestra consideración como inabarcable y sin embargo necesitado de comunicación. Por eso nos interpela. La alteridad forma parte de la propia identidad, en tanto que aquello que nos particulariza y describe como individuos, es decir, lo que podemos denominar nuestra personalidad o nuestro carácter, incluye la relación con el otro y la comparación con el otro, porque sin el otro no somos. A través del lenguaje nos abrimos a la alteridad. La palabra siempre es una interpelación que el otro me lanza y a la que yo respondo, o al menos tengo el imperativo ético de responder. Esa respuesta supone ya desde el comienzo un intento de comprender su alteridad, de acercarme a ella, a esa alteridad del otro, sin anularlo. En este caso, la dimensión comunicativa en este plano intersubjetivo entre dos sujetos es fundamental y un gran aporte para la mediación. También desde el plano ético capto al otro como alteridad, que no poseo ni puedo poseer, obviamente, y esto me induce a respetarlo en su diferencia y en su especificidad. La ética aflora, pues, de la confrontación directa con el rostro del otro y la actitud receptiva frente a la interpelación que ese rostro me lanza, de la cual nace mi responsabilidad a la respuesta. Una vez que nos hemos descubierto a nosotros mismos y hemos descubierto al otro, nos asalta entonces el interrogante de que ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué enseñamos y ejercemos la mediación? Decíamos que la mediación apunta a colaborar con el desarrollo de una forma de convivencia a la que hemos denominado justa y en paz. Voy a leerles algo de Pablo Freire, no quiero ser infiel a su traducción. Él nos dice que el diálogo como encuentro de los hombres para la pronunciación del mundo es una condición fundamental para su verdadera humanización. Es decir, que un primer para qué de nuestra tarea mediadora es contribuir a la humanización de nuestros semejantes en el encuentro dialógico. Todos los mediadores somos docentes en comunicación y diálogo.
Y esta capacidad debemos utilizarla con el convencimiento que estamos trasladando a la comunidad los instrumentos para construir la paz. Eso es algo absolutamente necesario en nuestra sociedad si queremos contribuir al cambio de paradigma que significa transformar la violencia, la indiferencia y el egoísmo en convivencia pacífica, preocupación por el prójimo y solidaridad. Y esa herramienta está en nuestras manos, dando sentido a nuestra tarea. Es imprescindible que tanto en los procesos de formación en mediación como en el desarrollo de nuestra actividad mediadora, tomemos conciencia que el otro nos constituye y que el bien común es el criterio ético es el criterio de la ética social. Ser buenos mediadores no se agota en el proceso de consumir ideas. Por eso no basta con la información y con acumular información, sino que debemos dar un paso más y debemos aprender a producir esas ideas y a transformarlas en la acción y en la comunicación. Hablamos de batalla cultural y del rol que nos cabe a los mediadores en la misma. Pensemos en la cultura, y aquí lo voy a citar a Mamerto Menapace, que para él la cultura es la memoria colectiva del crecimiento que todo grupo humano ha ido acumulando como sabiduría en su relación con la tierra, con los hombres y con Dios. Es una manera de ver la vida y de integrar una escala de valores. La mediación es cultura, pues nos acerca a una determinada manera de ver la vida desde la relación con nuestros semejantes y entre nuestros semejantes, y desde allí integrar esa visión de esa relación mutua a una determinada escala de valores. Pone en el centro al ser humano con toda su dignidad inalienable, al encuentro con el otro como paso necesario para convertirnos en sujetos y construirnos como sujetos solidarios, como seres solidarios, es decir, descubriendo que somos con el otro. Nos lleva al respeto irrestricto de los derechos inalienables de cada ser humano y de todos los seres humanos, de cada ser humano y de todos los seres humanos, no de una parte, como premisa fundamental de las relaciones. Al desarrollo del diálogo sincero, honesto, que prioriza la escucha como la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, como nos enseña el Papa Francisco. Ese diálogo que permite la comunicación porque el tú y el yo están en salida, tendiendo el uno hacia el otro. El tú y el yo están en salida, tendiendo el uno hacia el otro. Hay autores que ubican en 4 ítems los mecanismos para el control del discurso ético y el logro de un cambio cultural significativo y sustentable. Los tomamos como referencia, puede haber otros, pero bueno, siempre hay que tomar alguna referencia para poder organizar el pensamiento. Y esos espectros de los que nos hablan algunos autores, posibles para dar esta batalla cultural, son la legislación y las políticas públicas, la educación, los medios de comunicación y la cultura popular y los movimientos sociales. Ante esto, a los mediadores nos toca analizar en cuáles de esos espectros podemos influir para librar la batalla cultural que permita instaurar los valores de la mediación, que no son otros, como decíamos, que aquellos que aspiran a construir una sociedad justa y en paz. No podemos desconocer que la legislación y las políticas públicas actúan como instrumentos para promover nuevas normas éticas. Desde este convencimiento, cada mediador puede convertirse en un militante de la promoción
de principios de justicia y dignidad humana, los cuales resultan esenciales para el desarrollo de una sociedad más equitativa y moralmente avanzada. Claro que la educación, área en la que nosotros ejercemos protagonismo, tanto los formadores como los mediadores, es uno de los mecanismos más efectivos para el cambio ético. Y lo es, porque a través de la educación pueden establecerse valores y principios que acompañarán a los docentes y a quienes ejerzan la mediación en sus propias vidas y en el ejercicio de su tarea profesional, trasladándolos a quienes se relacionen con ellos. Por eso decimos que también el ejercicio de la mediación es una tarea educativa. En este convencimiento, Noddings insta a centrarse en la ética del cuidado basada en incorporar virtudes como sujetos relacionales que somos, no como sujetos independientes, empoderando al individuo con procesos y conocimientos que lo concienticen de aquello por lo cual es único, pero también de aquello por lo cual es semejante a los demás. En lugar de una deontología abstracta, lo que se enfatiza es la importancia de la respuesta al ser humano, a ese otro que nos constituye. En la medida en que como ciudadanos y como mediadores podamos influir en los medios de comunicación y en la cultura popular, en este caso, ¿cómo podemos influir? A través de las redes sociales, de plataformas virtuales, de videos. Podemos generar herramientas poderosas para difundir y normalizar los valores éticos que promueve la mediación. Por su parte, los movimientos sociales, en la medida que movilizan recursos, generan solidaridad y construyen marcos interpretativos que redefinen los valores culturales, también resultan un instrumento importante para transformar las normas culturales. Los docentes y los mediadores podemos integrar movimientos sociales que respondan y difundan los valores que hemos incorporado con la mediación. Siempre sostuve que a través de la mediación podemos producir una revolución y no desde el punto de vista agresivo y bélico, sino por la clara transformación de estructuras que se pretende y una transformación de valores capaces de instaurar la paz social. Entonces, para ello solo es necesario recomponer las relaciones de convivencia desde estos valores que sostenemos y con las herramientas con las que contamos. Siempre dije que los mediadores seríamos capaces, insisto, en producir este cambio en la cultura, este cambio en las relaciones de convivencia, si nos hiciéramos carne de estos valores que nosotros trabajamos, conocemos y desarrollamos en la mediación, y si los hiciéramos cada vez más conscientes. A lo largo de la vida se me ha calificado, y peyorativamente tengo que reconocerlo, de idealista. Bueno, pero mi experiencia personal les aseguro que me ha demostrado que muchas empresas que parecían imposibles he podido realizarlas y han podido revertirse situaciones complejas de forma inesperada para aquellos que me decían no vas a poder. No viene el caso que yo haga relatos porque porque es muy desagradable la autorreferencialidad, así que obviamente los voy a omitir. Pero solo quiero compartir con ustedes algo del enorme escritor, algo que ha dicho el enorme escritor Eduardo Galeano, a quien tuve la oportunidad de conocer y me ha dedicado la primera edición de su libro Las penas abiertas de América Latina, así que me complace mucho citarlo. Él nos dice esto: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Repito, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
no tengamos miedo de comenzar esta batalla cultural. Bueno, espero que esto sirva para la reflexión y deseo como mínimo haber despertado inquietudes que nos permitan encontrarnos en el camino hacia la utopía. Muchísimas gracias.